poco tiempo, pero siempre tuviste como la inquietud, ¿no? Fíjate que no, o sea, no tenía el plan de estudiar cine, pero sí quería aprender a valorarlo mejor, pero no sabía cómo. O sea, yo decía, no conozco a nadie que me dé clases de cine, no conozco a nadie que me diga, más que mi papá. Pero mi papá es camarógrafo y es diferente ser camarógrafo a ser cinefotógrafo. Claro. Entonces dije, no, necesito meterme de lleno. Y la primera vez que me metí a un taller de cine, ni siquiera lo planeé. Fue solamente, estaba yo en Facebook, me apareció la información. Y entre más leía la información sentía que decía, es para ti, Melissa, es para ti, es para ti. Y dije, no, sí, ya tengo que empezar. Y ahí empecé y ya nunca paré. Eso fue en 2022 y hasta la fecha. Oye, genial. Pues, pregunta ya muy específica. ¿Qué películas son las que te empezaron a mover? Ahora sí que la fibra, ¿no? Que te empezaron a gustar, pues fueron las de terror, fueron de comedia romántica. ¿De qué tipo más o menos que tú recuerdas? Y dices, wow, esto es lo mío. Yo creo que sí fueron las películas de Disney para empezar, y con Disney y otras películas comerciales yo generé como esta idea, que ahora sé que no es correcta, de que la función del cine era educarte, ¿no? Como darte clases morales. Pero ahí empecé como a generar esta concepción de qué es el cine, para qué es el cine y para qué vemos cine. Pero creo que las películas en las que me inicié, sinceramente, sí fueron con las de Disney. Fui creciendo con las de Hollywood ya para jóvenes, todo esto. Pero la película que me hizo decir quiero conocer más y que hasta la fecha es el amor de mi vida es El Padrino. Wow. El Padrino, sí. Y de hecho cuando la vi la primera vez, yo no la valoré desde la cinematografía, no sabía nada, tenía 18 años, pero la valoré porque me inspiraba. O sea, yo decía, yo quiero actuar, o sea, yo quiero ser una persona como El Padrino que actúa sin miedo, actúa con todo el amor por su familia. Digo, es un antihéroe completamente. Claro. Pero yo admiro mucho a los antihéroes. Entonces creo que así la película que me dijo, mira, aquí hay todo un mundo bien chido, fue El Padrino. Wow, es un peliculón, sí. ¿Cómo se diría, no? Películas de culto, ¿no? Que son parte de la historia del ser humano por todo lo que refleja, y la hechura, la manufactura de esa película, bueno, de las tres partes, pues es brutal, ¿no? Aquí hay algo que me llama la atención. Tú dijiste que la función del cine no es educarte. ¿Por qué estamos en esa confusión? ¿Por qué crees que siempre que vemos arte creemos que nos tiene que terminar de formar? Pues mira, de entrada nosotros como mexicanos estamos bombardeados por el cine de Hollywood, y el cine de Hollywood tiende a ser muy rosa. Muchas sí te quieren dejar lecciones morales, te quieren enseñar a ser mejor persona, todo esto. Pero si te vas, por ejemplo, al cine de arte, al cine de Europa, es súper transgresor, es muy incómodo de ver. Por ejemplo, en Europa se hablan temas como la trata animal. Yo he visto películas sobre eso y lo hablan explícitamente. Entonces, pues una película sobre eso no te está educando de la mejor manera. Entonces yo creo actualmente que el cine, no las películas, el cine te incomoda, te confronta. Pero también creo que es completamente válido que alguien diga, yo solamente voy al cine a perder el tiempo, o solo voy al cine a pasármela bien. Eso está bien, yo no voy al cine a eso, pero si alguien lo hace, está en todo su derecho. O sea, lo bueno del cine es que hay para todos. Hay películas para las personas que solo quieren pasar el tiempo, hay películas para las personas que se quieren incomodar. Y yo lo que busco en el cine es ver algo de mí en esa película. O sea, pero no algo de mí como Melissa Montaño, sino algo de mí como ser humano. Okay. Si yo quiero verme reflejada ahí, quiero que me incomode. No quiero que me haga reflexionar, no me gusta esa película, pero sí quiero que me haga conocer más mi calidad como humana. Y ese es el cine que a mí me gusta. Oye, es interesante. ¿Tú crees que entonces es válido? Bueno, es una experiencia personal, lo quiero entender, lo que acabas de mencionar, que es algo muy personal, es como ver un cuadro, ¿no? Ver una película. La experiencia que tiene cada persona, bajo las interpretaciones y su propia subjetividad, pues marcan cualquier mensaje que descifre, ¿no? Aquí tú crees que es válido, entonces también ver ese lado oscuro del ser humano o de nosotros mismos en una película, ¿no? Ah, sí. O sea, yo creo que es lo elemental, y no solamente el lado oscuro, pero yo soy mucho, y por eso me gusta mucho el cine de terror, yo soy mucho de lo oscuro, de lo siniestro, de lo que nos da miedo. Yo sí quiero conocer. Ya cuando lo conozco, por ejemplo, si veo una película de alguien que maltrata animales, ahí sí es cuando digo, aso. O sea, nunca voy a olvidar que vi esta película y hubiera preferido no verlo, pero prefiero sufrir conociendo que somos así de bestiales, así de viscerales, a vivir en esta idea de no, todos somos buenos y la moral y que no sé qué. Yo siempre digo que no creo en la moral, o sea, yo creo en la humanidad.
Yo creo en que somos seres carnales y tenemos impulsos. Digo, no está bien, no está justificado. Pero hay experiencias que yo en mi vida, en mi carne, nunca voy a vivir. ¿Y cómo las vivo? A través del cine. Entonces sí, es completamente válido. Te digo, también hay películas que veo como les dicen comfort movie. Okay. Las que veo cuando no quiero pensar o hacer nada, también las tengo. Por ejemplo, Chicas Pesadas, esa me la sé completita. Claro. Es de que quiero lavar los trastes, Chicas Pesadas. O quiero jugar un rato, Chicas Pesadas. Y también está bien, no pasa nada. Pero yo pienso que para mí, yo sí aplico el no te quedes ahí. Puedes ver eso, puedes ver cine de Marvel, cine de superhéroes, lo que quieras, pero no te quedes ahí. Tienes que, o sea, para alguien como yo que quiere apreciar bien, tiene que ser respetuosa con ese propósito. ¿Y qué significa eso? Que a veces me voy a sumergir en aguas pues muy oscuras, pero sigue siendo cine. Yo creo que ahí es donde está el cine, donde dices, eso como que me atravesó. Nice. Oye, una buena película, ¿consideras que es la que logra transmitir el mensaje más allá de que tenga grandes efectos o muy buenas actuaciones? ¿O de qué va a hablar una buena película? ¿Cuándo es cuando podemos catalogar algo como bueno hablando de cine? En mi opinión, muy personal y basada en lo que he aprendido, yo considero una buena película la que trasciende en tu vida. La que dices, creo que necesito volver a verla porque hubo mucho que me perdí, pero al mismo tiempo necesitas dejarla descansar, o sea, necesitas dejarla reposar porque es muy fuerte. Al menos yo así considero una buena película. Pero, por ejemplo, hay películas que el mundo considera muy buenas que para mí no trascienden. Y un ejemplo que ahorita me viene a la mente es la de Alien, por ejemplo. Yo la vi, sé que esa sí es una película de culto, tiene grandes efectos. Aparte, para la época en la que salió era como lo máximo. Claro. Pero para mí no trasciende porque no cumple con esta parte de que me hace conocerme. O sea, tal vez me permita conocer estos mitos de que existen los extraterrestres y que son malos y todo eso, pero no habla de mí como ser humano. Entonces yo las veo y es como que ya la vi, ya cumplí, ya. Otra película que también es muy buena y justo es un conflicto es la de Duna, que ya es que es una obra maestra. Sí. Yo digo, no, pues sí, cinematográficamente es una obra maestra y cuando te pones a investigar de cómo hicieron los efectos de sonido y todo eso, digo, wow, o sea, súper trabajazo. Pero para mí, que quiero verla, no. Pero no es porque sean malas. O sea, yo trato de trabajar en esto de no puedes decir es mala. Puedes decir, no es mi tipo de película, exacto, pero no puedes decir es mala. Y menos de producciones como Duna, o sea, como Alien, incluso Parque Jurásico, o sea, que marcaron como un hito de cine, en el cine, y que te hacen decir, es que si no existiera esta película, no existirían muchísimas otras que sí me encantan, que sí me gustan, que sí compraría. Entonces, Star Wars, ¿no? Porque, sí, entonces también, o sea, yo las vi porque a mi mamá le encantan, pero fue como de, bueno, ya las vi ya, voy a seguir con mi vida. Pero cuando vi El Padrino, sí fue así, necesito más. Y terminé de ver la trilogía y dije, necesito más. Y entonces empecé a ver cine de gángsters, ¿no? Y con el terror, por ejemplo, lo que pasa es que el terror, que ahorita vamos a hablar de eso, no me quedo mucho con las películas como por ejemplo El Conjuro. Y aún así considero que son buenas porque cumplen el propósito para que fueron hechas. Pero yo me quedo más con el cine de horror, que también ahorita vamos a ver esa diferencia, porque creo que el horror está más aterrizado en lo humano. Interesante. Sí. ¿Cómo cualificas o valoras la transformación? Que yo creo que es donde va un poquito quizás cosas que hacen valioso El Padrino. La transformación de Fredo, el personaje. Sí. ¿Cómo lo ves de la película 1 al final? ¿Cómo catalogas esa transformación con relación a la parte humana? Pues es que, mira, yo lo odio, pero lo entiendo completamente. O sea, eres el hermano mayor que queda, te saltan, te omiten y ponen al menor a ser el jefe de la familia. Estás a su servicio, él te dice dónde vas a trabajar, de qué vas a trabajar y todo eso. Dices, o sea, yo entiendo que te da en el ego, en el orgullo, pero justo algo que aprendí del Padrino y siempre llevo en mi vida es la lealtad. O sea, Michael Corleone con Fredo no me trataba como un sirviente, lo tenía de jefe en casinos y para Fredo eso no fue suficiente. Entonces creo que Fredo, y fíjate, nunca lo había pensado, buena pregunta, pero Fredo es como el ser humano, así 100%. Fredo es una metáfora del ser humano, de cómo uno puede tenerlo todo o puede tener una buena familia, una familia que lo ama, que mataría por él literalmente,
Y aún así para ti es como, pero es que yo no quería todo esto, yo quería ser el que mandara a matar por ti, no quería que tú mandaras a matar por mí. Entonces, ese es digamos que es un arco trágico del personaje, pero sí lo odias y al mismo tiempo lo entiendes. Entonces, ni para juzgarlo, porque yo también diría, ay, no manches, o sea, yo soy la mayor y me va a dar órdenes. Mi hermana chiquita, pues no se vale. Sí, y sobre todo que en esas épocas, bueno, el contexto de la película, bueno, de la historia más bien de la película, es donde siempre la jerarquía del más grande es la que imperaba, ¿no? Y era el ser el primogénito, es el que recibía todos los favores de los padres, ¿no? El heredero, el que siempre quedaba como a la cabeza de todo, ¿no? Tú lo dijiste muy bien. Pero aquí me llama la atención como en esa película se rompe eso y el personaje empieza a tener un despertar de ambición, ¿no? Que al final parecía que él crecía en su propia cápsula, no se estaba contaminando, aunque finalmente seguía ahí y termina volviéndose lo que se volvió, ¿no? No vamos a spoilear más para los que no lo han visto. Tienen que verla. Sí, tienen que verla si se consideran entusiastas del cine. Bueno, vamos a dar un giro para no estacionarnos tanto ahí. Películas, por ejemplo, como El Resplandor, ¿no? Donde Jack Nicholson es un maestrazo ahí también, y bueno, el director, en fin, no nos vamos a poner ahorita hasta aplaudir, pero ¿cómo ves también desde la parte humana, cómo ves esa parte ya para ir entrando a los terrenos de miedo, de terror? ¿Eso cómo lo ves? ¿Cómo lo has catalogado? O sea, el personaje de Jack Nicholson. En general personaje, en general la película, ¿no? En sus aristas, el mensaje, la hechura, el manejo de los tiempos, ¿no? Que a veces, sin tener tanto diálogo, te va mostrando visualmente momentos de tensión y te entienden al terror o no sé, al miedo, no sé, ya tú que eres especialista nos dirás, ¿no? ¿Cómo lo ves? Pues mira, todavía estoy aprendiendo y aún si algún día llego a ganar un Oscar voy a seguir estudiando cine, sí, claro. Pero desde lo que yo conozco, creo que esa película de Resplandor es un caso bien interesante, es un híbrido, porque mira, el terror, que se estudia desde la literatura también, es un debate de qué es terror y qué es horror. El terror es cuando tú sabes que algo va a pasar y sientes como ese terror de algo va a pasar pero no sé qué, o llegas a tu casa y como que sientes una presencia, ese es el terror. Pero el horror es el terror consumado, yo así lo definiría. El horror es el terror consumado porque ya entras a tu casa, sientes el terror de que hay alguien y el horror es que encuentras, no sé, a tu familia. En alguna situación. ¿No? Ajá, exacto. Algo así, ese es el horror. Entonces, en El Resplandor, el terror está presente porque pues hay fantasmas, está esta tensión en la atmósfera de que algo está pasando en el hotel. Te lo empiezan a contar desde que las cosas se pongan feas, o sea, te dicen la historia del antiguo velador del hotel, pero también es horror porque el protagonista se vuelve loco y es donde dices, aquí está lo que ahora se denomina horror elevado, o sea, aquí está la humanidad, aquí está el ser humano, aquí está el hombre, que puedes decir que a lo mejor él ya estaba loco o ahí se le detonó la locura, para mí que ya estaba loco, pero ahí se le detonó y es cuando dices, pues o sea, digo, no quiero que empatices con alguien que quiera matar a su familia, pero sí entiendo esta parte de estás aislado, eres un escritor frustrado, conseguiste justo ese trabajo que según te iba a permitir cumplir este sueño de escribir un libro, no puedes. Y es donde digo, si le quitas toda la parte del terror, lo sobrenatural, la tensión atmosférica, te quedas con un hombre al que le tienes lástima, pero también le tienes lástima porque empatizas, ¿no? Justo lo que platicábamos antes de empezar de cuántos frustrados no hay aquí. Presente. Sí, tan solo en este cuarto. Ajá. Y si vas por la calle preguntándole a alguien, oye, ¿tienes algún sueño frustrado? Lo más seguro es que 5 de 7 te digan que sí. Entonces, El Resplandor antes me parecía mi película de terror favorita. Ahorita ya es como, la valoro como obra cinematográfica. Yo no venero a Kubrick, pero no porque sea malo. O sea, yo quién soy para decir quién era Kubrick. Pero si nos ponemos muy estrictos y ponemos El Resplandor sobre la mesa y traemos lupa y te pones a analizar, dices, wow, o sea, creo que además de que es una clase de cine, también es un vistazo a la humanidad, o sea, pero es que siento que decir humanidad es muy genérico. Exacto. Es un vistazo al hombre. Okay. A la vida, o sea, a lo que es la vida, la crudeza de la vida, el perseguir esta meta de quiero hacer algo y cuando por fin tengo la oportunidad no lo logro, la locura me rebasa. Que termina en un vacío, ¿no? Porque al final de cuentas el personaje
tú lo dijiste, ya se vuelve loco, pero no sabes si está muerto en vida o si ya de plano ya realmente murió tal cual, ¿no? Sí. Que por cierto, hay no sé si es película o serie, se llama Doctor Sueño, no la he visto, pero creo que es la secuela de esa, ¿no? Y te la venden con la imagen del Red Room. Está interesante, no la he visto, bueno, ya mucho. Es una película muy ambiciosa. Bien, entonces, ¿puedes dar un ejemplo para diferenciar terror y horror, por ejemplo, utilizando a alguien o depredador incluso, o por ejemplo películas como Jason, Hellraiser, que también es un clásico? ¿Qué diferencias hay para poder catalogar? ¿Cómo tú, por ejemplo, hacer un ejercicio hacia la rápida? Sí. ¿Cómo las encasillas? ¿Cuál es de terror? ¿Cuál es horror? ¿O cuál es solo de miedo? Películas de miedo, ¿no? Mira, yo concibo que las películas de terror, y así lo aprendí de un maestro de la escuela de cine, el terror es donde hay un ente, puede ser es un ente maligno, digamos, que no es humano, y lo puedes ver, lo puedes percibir, pero no lo puedes tocar porque no es humano. Entonces, por ejemplo, Freddy Krueger, para mí es terror, porque aunque Freddy es un hombre, es un fantasma que solo aparece en tus sueños. Entonces no lo puedes tocar, no lo puedes tal cual dañar, pero aunque tenga este cuerpo humano, es lo que lo hace para nosotros ajeno. Y como es ajeno, porque nosotros no somos fantasmas, y él es un ente de donde quiera, así, del infierno, lo que sea, eso hace que la película se convierta de terror, porque pues Freddy no es una persona, o sea, lo era. Y tal vez si fuera un asesino en la vida real dirías, bueno, sí es horror, ¿no? Ya entra en el género de los asesinos seriales, pero también no podemos encasillarlo solo en terror, porque justo entra en el género de los slashers, y en los slashers hay asesinos que sí son humanos, que sí están vivos, que son psicópatas. Entonces es cuando dices, bueno, sí es terror, pero es que también tiene un poquito de horror, pero es que también tiene un poquito de slasher. Y bueno, sí, es válido porque el slasher es un subgénero que deriva del terror. Pero también cuando dices, es que terror son entes sobrenaturales. Entonces está Freddy Krueger, pero Freddy Krueger es un asesino. Entra en el grupo de los slashers, y en los slashers está Mike Myers, que en la 1 está vivo. Entonces ya está entrando en... Pues es que yo también me atrevo a decir que ahí está el Jason, el famoso personaje de Viernes 13, ¿entra en terror o es horror? ¿O solo es un slasher? De Jason, fíjate, yo no vi la 1, sinceramente. Y si mal no recuerdo, no era él el asesino, ¿verdad? No. Entonces, es slasher, y el slasher es el terror. Yo siento que ahí se comparten tal vez los dos. Porque por ejemplo, Freddy Krueger, aunque tiene un pasado humano, no deja de ser, al final de cuentas, por el título de la película del Pesadilla en la calle del infierno, ¿no? Que es muy bombante, pero no deja de ser sobrenatural, porque te viene todo el tiempo que te mata a través de los sueños. Y Jason sí es una persona que te lo venden como que es un asesino intocable y que no sabes dónde está, ¿no? Entonces te juega mucho con la tensión psicológica de su proximidad en la película todo el tiempo, pero no deja de ser alguien que sí es físico, ¿no? No, y mira, también, o sea, no nos vamos a poner muy técnicos de... ¿Cómo es que se llama, por ejemplo? Si fuéramos a poner nosotros Freddy Krueger en HBO, por ejemplo, y le vamos a poner una etiqueta, si decimos, es que es terror, pero es que antes fue humano, entonces, ¿qué es? No, pues no, tampoco, o sea, hay que etiquetar con lo que tenemos aquí, con ese acento de la realidad que está dentro de la película. Entonces yo digo, es terror. Es terror, diagonal, slasher, ¿no? Perfecto. O pones terror y abajo pones slasher. Que no sé si sabías que el término slasher surgió porque según los gringos, cuando haces así con el cuchillo, el ruido es un slasher. Yo no sabía. Pues por eso, ¿no? Me dio mucha risa. Pero pues tiene sentido. Sí, claro. Entonces, bueno, es terror, es slasher. También te digo, pasa desde la literatura, que tienes obras que dices, es que pues me dijeron que era terror, pero yo estoy diciendo que también es un thriller. Entonces, mira, aquí entra mucho lo comercial. Justo te estaba comentando hace unos días que me metí a un taller de dirección, y el que dio el taller es un director, Isaac Svan, y él nos decía que cuando tú quieres hacer una película de terror en México, para que te den el dinero, tienes que decir que es de terror y tiene que ser de brujas, demonios, posesiones o casas embrujadas. Entonces, a lo mejor ves una película, a mí me ha pasado, supongo que a ti también, que ves una película que decía de terror y dices, no manches, ¿dónde está el terror, no? Pero es porque es una etiqueta que sirve para atraer, para vender, para llamar la atención. Entonces, si yo
que ahorita no estoy buscando ganar dinero ni nada de eso. Me das un bonche de películas y me dices, ponles una etiqueta para subirlas a las plataformas, yo diría Freddy Krueger es terror, pero también es slasher. Y ya, no diría que es horror, sí, claro. Es un ente nada más. Por mucho que se parezca a nosotros, es un ente porque es sobrenatural, exacto, porque es un ente onírico, o sea, solo está en los sueños, no lo puedes sacar al mundo real. Entonces, pues sí, yo diría que el terror es eso, y el horror son todas estas películas que están aterrizadas ya más en lo humano. Te digo, es el terror consumado. Primero sientes ese miedo de que alguien te está persiguiendo, y el horror es cuando ya lo tienes atrás de ti, pues, con el cuchillo, ¿no? Pero no solamente me baso en la gente, los psicópatas, por ejemplo, no solamente entran ahí, porque muchos sí están en el género de slashers, pero ya estamos viendo que, por ejemplo, pueden estar en terror, pero también empiezan a entrar en los slashers, y los slashers también pueden empezar a entrar en el horror. Por ejemplo, una película de horror que se me ocurre es la de Hereditary. ¿La viste? No, eso no lo vi. Te la recomiendo mucho. Okay. Es la primera película, bueno, es el primer largometraje de Ari Aster. Okay. Sin spoiler, para mí es una metáfora sobre la demencia. Wow. Pero muchas personas, la mayoría, dicen, no, es una película de terror y está catalogada como de las mejores películas de terror del cine. Wow. Y yo digo, pues que para mí es horror, porque quienes cometen los actos terribles son seres humanos, es una familia. Okay. Todo lo que pasa en la película lo lleva a cabo una familia. Okay. Es una familia de papá, mamá, hija e hijo. Entonces, yo digo, a mí lo que me lleva a etiquetarla como horror es que quienes me causan esta sensación de desagrado o quienes completamente me perturban son seres humanos como yo. Y de hecho yo admiro mucho a Ari Aster porque él hizo su segundo largometraje, que también es una de mis películas favoritas, que es Midsommar. También dicen, es una película de terror, pero si tú la ves, los que cometen los actos atroces son seres humanos. Entonces yo digo, bueno, para empezar, Ari Aster cuando escribió Midsommar estaba superando una ruptura amorosa. Y si la ves, cuando la veas, Ari Aster dijo, yo quería escribir una película sobre las rupturas amorosas, pero la manera en que la protagonista de Midsommar termina con su relación tóxica, no manches, o sea, es de aso. O sea, yo sí la veo y digo, yo sí quisiera hacerle eso a alguien que me lastimó. No, eso es todo. No, claro, excelente. Creo que no está en plataformas. Yo siempre digo dónde verlas, pero sí, esa no está, pero te la recomiendo. Y dime. Oye, es que ahorita, hablando de cosas que pueden todavía ser más difíciles bueno, estamos entrando aquí en los catálogos, pero por ejemplo, cuando la realidad te supera y recreas cosas como Jeffrey Dahmer, por ejemplo, que sabes que fue un asesino real, ¿no? O cualquier otro de los que hay, 20.500 psicópatas, que hay 20.500, ya sea documentales o ficcionados o no. Entonces, ahí es cuando sí también te entiendes cuál es la metáfora que tú haces del ser humano, ¿no? Como yo siento que a veces uno está recreando su propia película y no nos damos cuenta que tenemos esos pequeños como destellos psicológicos de psicópatas funcionales, ¿no? Exacto, no, y aparte tiene razón, porque por ejemplo Hollywood te vendió la idea de que un psicópata es un asesino. Exacto. Pero el 1% del 100% de los psicópatas es el que mata. Todos los demás son personas que están entre nosotros y nunca te imaginarías. O sea, muchos psicópatas mueren sin haber matado a nadie, pero hacen mucho daño. Entonces sí hay que tener en cuenta que el cine de Hollywood hace eso. Te pone un estereotipo muy fantástico, muy sensacionalizado. Pero justo, por ejemplo, películas como Midsommar o Hereditary, que te hablan de esto, de a dónde es capaz de llegar el ser humano por el dolor, o qué somos capaces de hacer cuando la locura nos rebasa, todo eso. Si es cuando dices, o sea, me horroriza, pero siento que en el fondo lo que queremos decir, o lo que estamos diciendo inconscientemente es, me horroriza darme cuenta de eso que está dentro de mí. Por ejemplo, Midsommar no es una película, o sea, tú la ves y no vas a decir, sí es una película sobre una ruptura, no lo vas a decir. Es una metáfora sobre las rupturas, pero es una ruptura que se lleva a cabo en un contexto, pues, ¿cómo decirlo? Pues es una película de sectas. Entonces, vete imaginando, ¿no? O sea, ¿qué tanto ve la protagonista? Claro. Y te quedas con eso. Mucha gente dice, pues es que yo lo que valoro de Midsommar es la fotografía. Yo, por ejemplo, valoro mucho la música. Pero cuando tú valoras de una película lo técnico más que la historia,
ahí algo quedó mal. Porque todo técnico, la música, actuaciones, fotografía, montaje, edición, tiene que servir al discurso artístico. Entonces, si de Midsommar pesa más la foto que la historia, algo ahí quedó mal. Fíjate, eso nunca había escuchado. Sí. Porque, por ejemplo, siempre tendemos a valorar el cine a partir de la fotografía, ¿no? Sí. El lenguaje, el director, la actuación. Pero ¿crees que eso sí es como un error? O sea, que tenga tanto protagonismo. O sea, definitivamente tenemos que reconocer la labor de quien está frente y detrás de la cámara, porque es un trabajazo. Los actores hay que tenerles mucha compasión también, porque ellos metafóricamente y también literalmente se desnudan para actuar. Y eso sí, por ejemplo, lo que hacen en los festivales de que premian mejor actor, mejor actriz, eso completamente. Y creo que todavía hay muchos roles dentro de las películas que aún no se premian. Por ejemplo, yo premiaría a los operadores de cámara, y más cuando los pones a hacer plano secuencia, digo, ay, no manches, está bien difícil. Sí. O sea, sí hay que valorar completamente. También hay que valorar diseño de producción, porque ahí está la arquitectura. Hay que valorar banda sonora, porque ahí está la música. O sea, algo que se me quedó mucho de cuando estudiaba cine hace varios años, bueno, de cuando empecé a estudiar, es que decían, el cine es el bebé de las bellas artes, pero en él se juntan todas las demás. Y digo, sí, completamente hay que valorarlas, pero no voy a valorar, por ejemplo, actuación solamente porque entonces puedo ir al teatro. No solamente voy a valorar la música porque entonces voy a un concierto o me siento a abrir mi Spotify, ¿no? No solamente voy a valorar la fotografía, pues porque entonces me voy a ver pintura. El cine tiene que tener su propio valor. Y no digo por esto que desprestigiemos o no consideremos. Porque o sea, que esté integrada la valoración. Sí, exacto, pero por ejemplo, ¿qué es lo que hace diferente al cine de las demás artes? Yo pienso que es la cámara. Entonces, la cámara es lo que está haciendo ese conjunto de todas estas artes que sí son súper valiosas. Una vez hice este comentario y me dijeron como, pero no podemos dejar de valorar. No, es que no es eso. No quiero que dejes de valorar la actuación o el diseño de producción, pero lo que quiero es que valores la historia, porque el cine lo que hace es contarte historias a través de la cámara, ¿no? Y lo hace de una forma muy dinámica. Lo puede hacer con la cámara aquí o lo puede hacer desde el punto de vista de mi ojo. O sea, eso es lo mágico del cine. Entonces, no es como que diga, no valoren todos los elementos que componen a la película, pero ¿qué es lo que importa del cine? Pues la historia, cómo está contada la historia y por qué esta historia es valiosa, por qué necesito valorarla, por qué yo, por ejemplo, valoro tanto Midsommar sin fijarme en la fotografía. La razón por la que yo valoro Midsommar no tiene nada que ver con una ruptura, que fue lo que Ari Aster hacía. Yo valoré Midsommar porque la primera vez que la vi estaba en un momento muy oscuro de mi vida, no sabía qué hacer con mi vida, y en la película, sin hacerte spoiler, la protagonista al principio de la película lo pierde todo, okay. O sea, y yo de una forma quizá me atraviesa la neta, y cuando termina la película lo recupera con creces, siempre lo explico así. Entonces yo vi esa película en un momento muy oscuro de mi vida, dije, si eso pasó ahí, si eso le pasó a ella, me va a pasar a mí. Me tiene que pasar a mí. Entonces, a mí no me importó si la fotografía estaba bien, los planos, no me importó. Yo me quedé, cómo te contó la historia, ¿no? Y es que ese fue mi mensaje. O sea, si tú la ves, cuando tienes 5 millones en el banco, tienes tu vida resuelta, pues no vas a entender lo mismo que yo entendí. Y es válido completamente. Claro. También, por ejemplo, yo no he escuchado de ningún hombre que diga, es que vi la película y me gustó mucho que ella salió de esa relación. Yo vi a muchos hombres quejándose de, es que ¿por qué hizo eso? Cuando la dejas entender, o sea, hacer un juicio, ¿no? Exacto, digo, es que lo entiendo completamente. O sea, también entiendo esta parte de que para poder entrar en una historia tiene que haber un punto de conexión. Yo, por ejemplo, por eso no conecto con películas como El Señor de los Anillos. Okay. No me gusta la ciencia ficción, no me gusta la fantasía, y aún así no digo que son malas, ¿no? Claro. Pero la manera de conectar con una película es eso, encontrar ese puente entre tú y la película, que digas, aquí hay algo de mí y por eso conecto. Pero, si eres un cinéfilo o quieres apreciar el cine, sí, yo pienso que sí tienes que entrenarte. Y no me refiero a irte a la escuela de cine, o sea, ponte a leer. Yo tengo amigos y mi pareja que de ellos aprendo un montón. Digo, yo no vi eso, porque ellos aprecian desde la mera apreciación. Y yo estoy apreciando desde un poquito lo técnico. Exacto. Entonces digo, híjole. Es bien difícil, sí, es difícil. Sí. Cuando yo hice el pequeño taller también que te comenté antes de empezar el CCC, sale uno creyéndose el analista, ¿no? Y sin querer o con querer, a veces lo haces involuntariamente. Y a veces es feo eso, porque cuando eres un poco más ignorante, que no tiene nada de malo,
y tu sensibilidad es distinta. Exacto. Entonces ves las cosas diferentes y las disfrutas de otro modo. No significa que no las disfrutas, pero yo estoy diciendo, aquí esa toma fue esto, sí, este cuadro yo hubiera visto mejor. Entonces te distraes en ese tipo de cosas que sientes que dices, no, espera, ¿por qué estoy haciendo eso? Exacto. O sea, no estoy en una clase, no voy a fluir, ¿no? Sí, solamente quiero verla para disfrutarla. Y también pues tienes que ser justo. O sea, hay películas que se hacen para ganar dinero. Por ejemplo, y con todo respeto, yo tuve un conflicto con las películas de Marvel por años. Desde que Scorsese dijo que eran juegos de diversiones, yo dije, sí, es cierto, son unas porquerías. Apenas hace un mes empecé a conciliar con ellas porque dije, bueno, pero también son películas. Entonces, no voy a juzgar a Marvel porque no me dejó un mensaje trascendental, porque pues, lo que Marvel quiere es vender. Y vende súper bien, o sea. Sí, si Marvel hubiera dicho, sí quiero hacer un mensaje, pero no le salió, entonces sí podemos decir, Por ejemplo, no sé si viste la de Thunderbolts. Sí. Esa película dije, pues qué chido, ya empezaron a tocar el tema de las enfermedades mentales, porque el chavo tenía depresión, pero se quedó corta. Digo, lo entiendo, es su primera película, intentando como que penetrar en la psique humana, se la compro, ¿no? Pero yo no veo, por ejemplo, una película de Scorsese que quiere enseñarme a ser buena persona y si diga, ay, no manches. O sea, y tampoco veo una película de Scorsese en la que los detalles son muy importantes y él todo el tiempo usó planos abiertos, ¿no? Y diría, oye, pues el close-up, o el extreme close-up, o el plano detalle, o sea, eso sí, digo, valora de acuerdo a lo que estás viendo. Exacto. También no valores en una película para niños que tenga el mensaje más profundo y que te incomode. Y digo, no hay que subestimar, porque yo me doy cuenta que las películas para niños tienen diálogos para los adultos. Cuando creces y ves las películas para niños dices, mira, aquí había un chiste negro. Sí, que solamente lo podría captar tal vez detrás, ¿no? Sí, hay para todos, pero entonces yo diría, valora de acuerdo a lo que estás viendo. Y también tienes que ser justo, o sea, yo por ejemplo, si hago una película sobre una mujer que asesina a su esposo porque la engañó, pues yo estoy consciente de que eso no le va a gustar mucho a los hombres, pero espero que le guste a las mujeres. O, por ejemplo, una vez escribí un guión sobre un universo donde las mujeres comían hombres, pero para ellas no era que eran caníbales, para ellas era lo normal. Sí, o sea, en ese universo los hombres eran para las mujeres lo que para nosotros son los animales. Claro. Para ellas era lo más natural. Lo antinatural era una mujer que se enamorara de un hombre. Ese era el conflicto de la historia. Y me acuerdo que porque sí hicimos el cortometraje, fue un proyecto estudiantil, un amigo que me estaba ayudando me dijo, pero es que esto se ve muy, muy raro, ¿no? Digo, pues sí, o sea, no lo voy a juzgar. O sea, si yo viera un cortometraje de un chavo que se la pasa acosando mujeres, por ejemplo, me indignaría. Pero entonces no espero que esa película me guste. Tal vez espero que me incomode o solamente la voy a ver. Es lo que iba a decir, perdón que te interrumpa, que justamente la idea en este caso de lo que estás platicando, logra esa incomodidad, ¿no? O sea, sacar al espectador de lo que posiblemente le espera ver ya de antemano, ¿no? Entonces, eso tal vez es una muestra de cierto mensaje que puede llegar a ser interesante, ¿no? Y aparte también es válido que digas, por ejemplo, pues yo no quiero ver una película de un hombre que viola, pero el director es mi amigo. Entonces, bueno, voy a consumir el contenido de mi amigo. Por ejemplo, Ari Aster, te digo, es el director de Hereditary, Midsommar. Tiene 2 películas más, pero las 2 primeras son, la gente dice que es terror. Hereditary es horror elevado, Midsommar es horror elevado y horror folclórico. Ya tiene muchas etiquetas, ¿no? Pero la última película que sacó Ari Aster es Eddington. No sé si la viste. Ay, no manches. Es un western de la pandemia que a mí no me gustó, y yo siento que aquí voy a quedar mal. A mí no me gustó, pero no porque yo diga, es que Ari Aster es de terror y ahora está haciendo western. No, él tiene derecho a hacer lo que quiera. Claro. Y un director puede mutar y puede evolucionar y tal vez su quinta película vuelva a ser un folk horror o algo así, pero yo voy a verla porque es de Ari Aster. Entonces digo, bueno, ya cumplí. Sinceramente no la voy a volver a ver, aunque salga Pedro Pascal, que ahorita ya el mundo está harto de él. Pero también salía Joaquin Phoenix. Y dije, pues ¿cómo no voy a ver a Joaquin Phoenix, a Pedro Pascal siendo dirigidos por Ari Aster? Claro. Entonces, digo, es que en el cine justo como que la gente que ama el cine se quiere ver muy técnica, muy académica, muy intelectual. Y a veces digo, pues sí está padre, porque sí hay películas con montajes intelectuales. Pero también se vale disfrutar, o sea, también se vale nada más ir y decir... Fue un gusto banal, punto. Exacto. No tengo nada más que decir. Sí. Me reí y ya. Exacto. O salí triste, o salí decepcionada, y aún así, yo después de ver Eddington, no dejé de amar a Ari Aster, o sea, Ari Aster me dio Midsommar, y yo
tengo 4 tatuajes de la película. Okay. Pues imagínate cuánto me gustó, no lo dejo de querer. Pero bueno, creo que ya me desvié un poquito del tema del horror y del terror. Creo que actualmente lo que hay que tener en cuenta es que estamos hablando de un género que por muchos años, desde el siglo pasado, había sido subestimado. Y hasta la fecha, por ejemplo, tú no ves películas de terror en los Óscares, tal vez las ves en el Festival de Cannes, pero en los Óscares y en los Globos de Oro no se les reconoce, que son los premios más conocidos, o al menos los que más tenemos aquí cerca. La referencia más cercana. Exacto. O sea, no los valoran y decimos, ¿pero por qué? O sea, ¿qué tiene el terror que no puedas valorar? Lo que tenía es que estaba basado justo en esto que, aparte de que no es real, tenía producciones como, o sea, no quiero decir chafas, pero eran producciones suficientes. Como El Conjuro. A mí la película de Conjuro, la saga, me parece suficiente. Digo, sí, asusta y ya, nada más. Pero, por ejemplo, a personas como, no sé, fui a ver La 4 con mi familia, a la mayoría le gustó mucho. Digo, pues sí, porque cumplió con el propósito de asustarlos. Pero el terror actualmente lo que hace, que creo que está más en el cine de horror, pero consideramos que horror está relacionado con el terror, que a veces son sinónimos, pero no lo son. Es que dice, oye, ¿y si mejor hacemos historias de terror basadas en el ser humano? Y entonces salen películas como, por ejemplo, de Babadook, ¿la has visto? Ajá, sí, eso Babadook. También, o sea, ese para mí es la primera película de horror elevado, porque el horror elevado lo que hace es que te pone una metáfora sobre una vivencia real, o sobre un hecho, o sobre un dato que sí es del ser humano, te lo pone de una manera que la puedas entender. Por ejemplo, de Babadook, su antagonista, digamos, es este monstruo que salió del cuento rojo del niño. Pero en realidad es una metáfora sobre la depresión, sobre cómo la depresión se mete en tu casa, empieza a destruirte, luego empieza a afectar a tu familia y te lleva al borde del colapso, a menos que tú empieces a trabajarla. No quiero decir domines a la depresión, pero a menos que tú digas, pues tengo que hacer algo, porque ella va a estar aquí toda mi vida, o quién sabe cuándo se vaya, entonces ¿qué hago? Y pues al final de la película, perdón por el spoiler, pero al final de la película la mujer, la protagonista, aprende a vivir con ese monstruo y hasta lo alimenta, ¿no? No creo que se refiera directamente a alimentar a la depresión, es simplemente esta metáfora de domínala. Y lidia con ella. Exacto, concilia con ella. No es que se vaya a ir o la tengas que destruir, sino que ahí va a estar, sí, pero la idea es que eso no te rebase, ¿no? Y eso es el que muchos dicen por qué se niegan a usar el término, pero creo que funciona, de horror elevado o elevated horror. Estamos en México, es horror elevado, que sale mucho también, por ejemplo, pasa también en Midsommar, sobre las relaciones tóxicas. Hay una película que no le fue muy bien, que se llama La Última Noche en Soho, algo así se llama en inglés, no sé cómo se llama, es con Anya Taylor-Joy, la de la bruja, que es para mí también es horror elevado, porque es una metáfora sobre cómo una mujer tiene que lidiar con el haber sido rechazada por un hombre y al mismo tiempo ultrajada por ese mismo hombre, ¿no? O sea, yo pienso que ahí entran varias películas que muchos dicen, es que no me dio miedo. Yo digo, pues claro, te tiene que dar miedo, te tiene que decir, pues tú eres capaz de esto, o sea, esto es lo que tú eres. Exacto, ajá. Eso es lo que... Sí, lo que yo diría, ¿no? Y también otro género, que ese no es nuevo, pero ahorita tuvo mucha fuerza con Robert Eggers, es el horror folclórico. El término es folk horror, pero yo me gusta decirlo en español. Excelente. El horror, sí. El horror folclórico, eso también está en Midsommar, y también está en La Bruja, la de Robert Eggers. También está en El Faro, no sé si ya la has visto. Sí, El Faro también. Sí, la vi. Pero mira, es que lo que pasa con el horror es que se está haciendo muy popular y aparte está empezando a tener como que sus subgéneros. Por ejemplo, ¿viste la película de Huye? La de Get Out, de Jordan Peele. Ay, no me acuerdo. Sí. Es una donde un chavo afroamericano anda con una mujer blanca y lo lleva a conocer a su familia blanca. Ah, sí, creo que sí, ya me acordé. Ah, bueno, pues el director de esa película, Jordan Peele... Que el lugar donde está y la gente donde está se pone en la situación, ¿no? Sí, que se queda así como... Ahí hay terror, pero hay horror cuando se consume. Sí, ya. En esa película, el director de esa película, que también dirigió la de Nosotros, dice, es que mis películas son horror social. Y dices, ¿qué rayos es horror social? Horror social solamente es un grupo de personas atormentando a otro grupo de personas. Pero antes de que salieran esas dos películas, no conocían, bueno, yo no conocía el término y se empezó a popularizar por él. Pero si tú le preguntas a un maestro de cine o a un cinéfilo, te va a decir, no, es que ya había películas que hablaban de grupos sociales atormentando a otros grupos sociales, ¿no? Digo, ok.
Sí había, siempre habían existido estos géneros, si quieres verlo así, pero apenas ahorita están empezando a tomar fuerza, porque aparte, yo creo que se relaciona con que actualmente se le da más importancia a la salud mental. Y entonces, ahorita que está sonando mucho ese tema, dices, quiero una película que me hable de la salud mental, pero al mismo tiempo me entretenga. Y tan solo aquí en México funciona mucho esto de lo siniestro, lo desconocido, lo que te genera como intriga, pero al mismo tiempo te da miedo. Por eso creo que están pegando estas películas. Aparte de que las generaciones que vienen ya están así como que, no, es que yo quiero ver películas que me incomoden, no quiero ver puro grito, no quiero ver puros muñecos asesinos, sí, no quiero ver... yo creo que también ahí es, por una interrupción, que tiene que ver el cambio generacional, la nueva narrativa de la que tú hablas, y no sé si hay películas que yo creo que van a volver a retomar cierto éxito, que no lo tuvieron y creo que fueron valoradas, pero solo como por el sector cinéfilo, ¿no? Cineasta. Pero, por ejemplo, Naranja Mecánica, yo creo que esa es una película de terror, o sea, porque en realidad refleja también, de una manera así un poco ficcionada, pero cosas y aspectos ¿cómo se llama? Del ser humano. Hay otra película donde actúa Mónica Bellucci, donde hay una escena de una... sí, la de Irreversible. Es Irreversible. Es un peliculón que esa escena vale toda la película. Sí. Por la actuación, por todo el mensaje, porque ahí es donde se concentra la parte más brutal de todo el mensaje y te deja con una sensación, ahora sí, terrible. No es disfrutable esa película. No, entonces me llama la atención porque yo creo que esas películas podrían retomar, no sé cómo lo ves tú, otra vez un impulso para realmente voltear a ver a lo que uno debe tener, que a veces son las propias actitudes desde el punto de vista de la humanidad, ¿no? Que a veces nos hemos distraído mucho. Pues fíjate que, por ejemplo, Naranja Mecánica es un montaje, bueno, en mi opinión es una película intelectual, porque yo creo que hay algo ahí que tú ves la película una vez y dices, ok, ya me sacó de onda, pero tiene esta escena de los ojos que lo obligan a ver eso, y que ha sido muy parodiado y muy homenajeado, y con eso te quedas, ¿no? Pero ya cuando empiezas a conocer más y conoces quién la dirigió y todo eso, dices, creo que hay más. Creo que de las películas de Kubrick siempre tienes algo que sacar, pero yo creo que esa película sí es de culto, o sea, creo que sí sobrevive, pero por ejemplo Irreversible, yo por ejemplo tengo mucho la fantasía de que como tenga una hija, la voy a hacer cinéfila desde chiquita, pero no sé si le pondría Irreversible aún cuando tenga 30 años, o sea, es muy incómoda, pero bueno, solo para suavizar ese dato, Mónica Bellucci coreografió esa escena. Ella dijo, vamos a hacer esto y esto y esto. Entonces, sí. O sea, para que no sientan tan feo. Está mal, ¿eh? Yo antes lo que hacía es decir, bueno, pero eso es actuación, es actuación. Pero te sacas. Sí, claro. Eso, ¿no? Mejor súfrela y luego te vas al psicólogo, no sé. Ajá. Pero entonces, justo, estas películas que son relativamente viejas, ya desde ahí estabas viendo el horror elevado, o sea, porque hablan de estos lados profundos, oscuros de la psique humana. Pero no tenían esos nombres, porque el cine apenas ahorita, pienso yo, que se empieza a ver con más atención, y sobre todo el cine de terror, o sea, este género que ha sido muy infravalorado, y que ya lo empiezan a valorar con otro nombre, que es el cine de horror social, folk horror, el horror. ¿Crees que eso es una cuestión de la academia, es una moda? ¿Por qué crees que ahora vamos a reinventar catálogos y etiquetas? Es que mira, yo estudié en la Universidad Letras Españolas, y en mi clase de semántica decían, lo que no se nombra no existe. Exacto. Entonces digo, pero si ya existía, o sea, ya había películas, tan solo Mike Myers, el de Halloween, ese es un psicópata y las personas psicópatas tienen algo en la mente, ¿no? O sea, ya desde ahí había horror elevado, para mí. Pero... no tenía nombre. Exacto, entonces no existían, no, pues sí. O sea, las bacterias han existido antes de que las encontraran. Por ejemplo, a ver, un reto hablando de que eres, o que tienes ese perfil de letras. Yo no lo sé, y eso que soy profesor de español, pero me llama la atención cuando lo he escuchado, de que cuando un hijo se queda, un niño se queda sin padres, es huérfano, ¿no? Pero cuando un padre se queda sin hijos, ¿cómo se le llama? Buena pregunta. Porque alguien me decía, no hay una palabra para asignar eso. Y yo me quedé pensando, existe. Pero existe lo que tú decías, ¿no? Existe el fenómeno, existe el suceso, pero no tiene nombre, o no lo sé. Yo no lo sé hasta ahorita, no me he preocupado en investigarlo, no, pero es curioso, ¿no? Porque es cierto, existen películas, ¿no? Ya deseando el tema, y hay cosas que sí se dan, pero no se habían catalogado, o no hay cómo hacerlo, ¿no? Es que sabes que creo que es porque, va a sonar raro, pero no existían las personas
que se preocuparan por catalogarlas. Por ejemplo, yo no sé qué edad tenga Jordan Peele, está joven, no creo que tenga más de 45, por ejemplo. Y él dijo, mis películas son horror social, a pesar de que la tercera para mí era más de ciencia ficción, pero bueno, ¿ya existía el horror social? Sí, estoy segura de que ya existía. Por ejemplo, no sé si viste la de... Bueno, no sé si entra mucho, pero la de Ojos Bien Cerrados. Sí, claro. Pues era, según toda una secta, un culto que estaba atormentando al propio Tom Cruise. Ahí había, yo pienso, que un 10% mínimo de horror social. Y nadie decía, es horror social, ¿no? Nadie lo decía. Tuvo que surgir alguien con voz, con alcance, con ser una figura pública para que se le diera también un alcance a estos términos. Entonces, yo pienso que es como, pues, tal vez dentro de esta intelectualidad que les permitió a ellos, a los estudiosos, decir, a esto lo vamos a catalogar horror elevado. Dentro de ese conocimiento se les olvidó que eso ya existía, y eso es ignorancia, y como dices, no tiene nada de malo, pero si eres un estudioso de cine y tú vas a acuñar un término, pues entonces es justo de decir, esta película que yo hago es esto, pero también existían ya estas y pues darles visibilidad, claro, digamos. exacto. Pero yo creo que no le ponen terror, por ejemplo, no le ponen terror elevado, porque el terror es muy denotativo de muñecos asesinos, casas embrujadas, fantasmas, zombies. Todo lo sobrenatural. Exacto, todo lo sobrenatural, todo lo paranormal. Entonces, bueno, ellos dicen, bueno, pues como no es paranormal, no es sobrenatural, pero sí perturba, sí incomoda, pues hay que ponerle horror. Y digo, pues sí, funcionó. O sea, yo como lingüista apuesto mucho por la economía lingüística. Okay. Entonces yo digo, para no estar diciendo, es que es un terror basado en los seres humanos, sí. horror. Punto. Y para no decir, es que es un terror inspirado en el folclore de Suecia, folk horror. Es que es una película basada en las enfermedades mentales, o bueno, es que el horror elevado no solamente son enfermedades mentales, pero está basado en el ser humano. Por ejemplo, hay una película de terror mexicana, de horror, que te recomiendo mucho, que se llama Huesera. ¿La viste? Me suena. Esa película está muy buena, pero muy buena, porque toca un tema muy, pues un poco delicado, porque en este país en el que se romantiza mucho al ser mamá, todavía, la película habla sobre este lado oscuro de ser mamá. No, y no solo de ser mamá, de concebir, de estar embarazada. Es el lado oscuro del embarazo. Wow. Que pues, mucha gente, o sea, tú te enteras que una amiga está embarazada y dices, ay, felicidades. O sea, ves videos de cuando les dicen van a ser papás, van a ser tíos, van a ser abuelos, todos lloran. Todo es felicidad, ajá. sí, la revelación. Ándale, todos vamos a cumplir con el ritual, ¿no? Exacto. Pero si tú vas una por una con esas mujeres y le dices, oye, ¿y qué tal tu embarazo? A los 6 meses pregúntales. Y si te tienen confianza, a lo mejor no te van a decir muchas cosas bonitas. Te van a decir, no, pues la neta, odio estar embarazada, o sea, amo a mi hijo, pero odio este proceso, la neta. Y esa película de Huesera trata de eso. Y sí es terror, ahora que lo pienso, porque sí hay un ente. Sí hay un ente tangible que acecha a la protagonista, pero es horror elevado, porque es esta metáfora de todo lo que las mujeres... aspectos, y lo que las mujeres te dicen de cuando están embarazadas. Digo, sí, está padre, o sea... Yo sé que hay mujeres que vivieron su embarazo muy plenas y qué chido, ojalá me toque, pero hay mujeres que lo vivieron teniendo que ir a trabajar de 8 a 8 de la noche. No fue tan romántico. No, y hay mujeres que, por ejemplo, pues, tienen los síntomas del vómito, todo eso, digo, qué feo. Hay mujeres, yo he escuchado casos de mujeres embarazadas que se les antojaba la tierra, comer jabón, digo, ¿qué tiene de romántico? Yo me contaba que se le antojaban morder los ladrillos, oye, que no lo hacía, ¿no? Pero eso me contaba cuando yo nací, pues sí. Imagínate. Y decía, qué locura, ¿no? No, imagínate que ella hubiera dicho, pues ni modo, se me antoja, y los muerde por los dientes, o sea, hay un lado muy oscuro en todo lo que nosotros romantizamos. Hay un lado oscuro en tener hijos, en el matrimonio, en todo. Entonces, esta película está padre. Pero fíjate, ese es un buen ejemplo de cómo una película se divide entre terror y horror. Porque este horror tiene un ente, ok, ya check. Pero ¿por qué es horror elevado? Pues porque es una metáfora. Toda la película es la metáfora. Y se llama Huesera porque la chava siente que se le rompen los huesos por estar embarazada. Y hasta un personaje del que no es la protagonista le dice, no, es que cuando en el parto sientes que se te rompe todo, literal. Yo que sí quiero ser mamá, veo eso, digo, no, pues ya lo pienso, ¿no? Y está bien, o sea, que se hablan de estos temas que tranquilamente pues, no lo puedes hablar, o sea, yo no me podría sentar con una mamá embarazada y decirle, pero yo vi una película que esto... Sí, no. Lo ves para ti, te quedas tú con lo que percibes de la película y
Oye, me queda claro entonces que el horror es lo que nos perturba, ¿no? Pues sí. Y todo lo que es terror es lo sobrenatural, Sí. ¿no? Pero ahora sí el nivel o el grado de perturbación es distinto porque cuando es horror viene del ser humano, de todo lo que implica sus actitudes y sus acciones, ¿no? Y sus emociones, ¿no? Pregunta, ¿es difícil? ¿Crees que va a ser difícil superar todas esas películas, o algunas de las que ya has platicado, en cuanto al objetivo de lograr hacer terror, que sea realmente relativamente innovador o que se refresque esa parte? ¿Crees que es el reto del cine en la actualidad? No, porque, por ejemplo, bueno, por ejemplo, nunca creo que nos vayamos a olvidar de Freddy Krueger, de Halloween, de Jason. Nunca lo vamos a olvidar. Mis hijos lo van a conocer. No por mí, por su papá, ¿no? Si llega a ser él. Pero el cine actualmente, aunque ya estamos en esta evolución hacia el horror y hacia conocer tu lado oscuro, todavía se sigue siendo terror. O sea, tan solo acaba de salir El Conjuro 4 y estoy segura de que van a encontrar la manera de seguir explotándolo, aunque digan que era el cierre. Entonces, pues el terror no se va a quedar atrás, porque siempre hay gente que quiere seguir yendo al cine a espantarse un rato y luego llegar a su casa tranquilamente. Lo que pasa actualmente es que ahora somos más conscientes de que, por ejemplo, eso no existe. Por ejemplo, en mi caso, y siempre lo voy a contar, yo antes era cristiana y tenía muchísimo miedo, pero miedo horrible del diablo y del infierno. Okay. Cuando renuncié a la religión y me volví hereje, renuncié a todas esas creencias y desde entonces he sido muy feliz. Porque duermo tranquila, puedo ver abajo de la cama sin miedo. O sea, te juro que... O sea, sí lo sufrías. No, es horrible. Y es que algo que no te conté es que también me gusta mucho el terror. Porque mi familia, a las mujeres de mi familia materna nos encanta. O sea, así aunque ahorita yo no crea, si tú me cuentas algo, yo digo así, ay, cuéntame más. O sea, me intriga, ¿no? Entonces, en este país, que es muy católico y tienen mucho esta idea del diablo y del infierno, dices, bueno, pues me da miedo, pero al mismo tiempo te seduce, ¿no? Sí, porque lo que tiene el ser humano es que lo que es prohibido o lo que es como inentendible, un poco ajeno a nosotros, es lo que más nos llama. Claro. Entonces, pienso que el cine de terror va a seguir existiendo, siempre. Y yo voy a seguir haciendo corajes porque van a haber churrazos, la neta. Y digo, pues también, o sea, hay gente que va a ver esto y le va a encantar. De la fila en la que yo estaba sentada viendo El Conjuro 4, hubo gente que dijo, a mí sí me gustó, a mí me encantó. Y en redes sociales, está buenísima, que no sé qué. Digo, ¿dónde está lo bueno? Pero es que, de acuerdo a mi conocimiento del mundo, para mí eso no es verdad. Pero de acuerdo al conocimiento del mundo de, por ejemplo, es un ejemplo, mi mamá no cree, pero si ella creyera y dijera, me encantó, porque yo sí creo en demonios y eso, digo, bueno, pues es el cine para ella. Y yo lo veo porque yo en este compromiso que tengo de conocer todo el cine, pues la quiero ver. O sea, yo tengo un maestro de la Facultad de Letras. Ese hombre se ve toda la cartelera, toda, así sea una película infantil, pero porque él sabe que tiene que conocer. Y digo, pues está padre, o sea, yo quisiera poder hacer eso, ¿no? Tener los recursos para irme a ver toda la cartelera. Pero actualmente yo ya conozco cuál es el cine que me interesa más y al que le voy a dar prioridad. Pero si ahorita saliendo de aquí me dicen, oye, vamos a ver una película de terror 100% paranormal, digo, pues vamos. O sea. ¿Ya viste, por cierto, La Sustancia? Sí. Esa película la vi 5 veces en el cine. Ha sido la única película. Buenísima, ¿no? Yo creo que esa es de las últimas películas que hay que verdaderamente tienen ese poder perturbador. Sí. Que tiene rato que no veía, desde, por ejemplo, la película de Irreversible o esas. No llegan casi tal vez a ese nivel, pero están, yo creo, un escaloncito abajo. Y se me hace una muy buena película. Y aparte creo que tiene mucho mérito que la actúa, ¿no? Entonces la verdad es que sí es. Y antes de que se me pase, iba a decir hace rato, cuando hablamos de la película de Kubrick, creo, o no sé, ¿tú qué opinas? Vamos a entrar un poquito más para darle un poquito de debate. A ver, yo siento que si no hubiera sido Tom Cruise, hubiera sido más impactante el mensaje, porque siento que el hecho de que, exactamente, de que Tom Cruise actúe ahí y de Demi Moore, obviamente que creo que le resta un poquito de fuerza, como que yo no sé si necesitaban vender tanto, porque el director ya ve solito, pero siento que fue exceso. Yo siento que si ellos dos, yo creo que la película había salido más limpia en cuanto al mensaje. No sé qué opinas. Vale, qué interesante. Fíjate que no lo había pensado, pero bueno, la directora. Es que robaron un poquito la presencia de ellos como actores al mensaje, ¿no? Pues mira, en Ojos Muy Cerrados,
Kubrick puso a Tom Cruise porque eran amigos y porque pues quién se va a negar a trabajar con Kubrick, ¿no? Aparte, Kubrick estaba buscando un matrimonio de famosos. Y él estaba casado con Nicole Kidman, Tom Cruise. O sea, de origen ya había... Era como predestinado, digamos, ¿no? Y Tom Cruise, sí, fue que... Tengo el dato de que él fue y le dijo, oye, pues yo no. Y estoy con Nicole, pues ya no, llámanos a nosotros. Nicole Kidman, sí. Nicole Kidman, ajá. Que después de la película se divorciaron. Sí. Muchos dicen que fue porque Kubrick los sentaba uno frente al otro y les decía, a ver, reclámense cosas a su matrimonio. Y con eso trabajaba para la película. Esos son rumores, ¿no? Pero bueno, en ese caso yo creo que es porque Tom Cruise nunca se va a negar a trabajar con Kubrick. Y Kubrick puede trabajar con quien quisiera. Pero, por ejemplo, en La Sustancia para mí tiene sentido porque era un poco lo que estaba pasando con Demi Moore. O sea, ella era una de las grandes de los 90, pero ahorita que ya está grande, claro, de edad, pues ya casi no la llamaban. O sea, yo la última vez que la vi en una película, creo que la vi hace como 10 años, era la mamá de Miley Cyrus, que vi la película por Miley Cyrus, ¿no? Sí, y en series, ¿eh? Sí, realmente estaba apagado. Sí. Y aparte, o sea, estuvo padre que la llamaran porque es como, pues nada más represéntate a ti misma, ¿no? En la película y ya. Pero aparte esta película la hizo ganar muchos premios. No me acuerdo si ganó el Oscar, creo que sí ganó el Oscar, que no lo había ganado antes. Entonces es como simbólico que justo esta película que habla de cómo las actrices tienen que estarse sometiendo a procedimientos quirúrgicos para seguir siendo consideradas. Para estar vigentes, ¿no? Exacto. Y lo voraz que es el medio, ¿no? Porque te los ponen como unos auténticos pues, depredadores, ¿no? Y te acuerdas del papel de Dennis Quaid, o sea, era un asqueroso, ¿no? Entonces, digo, eso está padre porque es como simbólico que en la película en la que ella termina siendo un monstruo, la llevó a ganar el Oscar. Digo, eso está padre, o sea, qué bueno que Coralie Farget dijo, pues Demi Moore, y dice que se lo ofreció el papel a varias actrices y dijeron, pues les dio miedo de decir, pero yo no quiero ser una actriz frustrada que es sustituida por una más joven, más guapa, aunque sea una película. No quisieron, y dices, pues eres actriz, o sea... Fíjate qué raro, o sea, sabiendo el poder que tiene el papel de esa película, o sea, porque no lo ven como proyecto. Exacto. O sea, tuvieron miedo a verse exhibidas, y reflejar de alguna manera su propia, pues digamos, falta de lidiar con esos temas, ¿no? Entonces siento que el reto, era muy bueno, y yo creo que por eso es tan fuerte y tan buena esa película. Sí, de hecho, o sea, entiendo la parte es que aparte de que voy a ser una actriz frustrada en la película, me tengo que desnudar. Y tengo el cuerpo flácido, digamos. Okay. Y digo, pero es que es actriz. O sea, una vez a DiCaprio hace poco, no me acuerdo de qué escena lo estaban entrevistando, y el periodista le dijo, pero ¿cómo le hiciste para llorar así si tú no estás pasando por un momento como el de tu personaje? Y DiCaprio dijo, pues es que soy actor. O sea, yo puedo tener, y sí tiene sus 100 millones, y aún así jugarle como en El Renacido, que estaba miserable, ¿no? O sea, eso es actuar. Entonces yo digo... O sea, eres actriz y no quieres hacer el personaje de una actriz porque se tiene que desnudar o algo así. O sea, también ahí habla mucho de la seguridad que tienen ellas. Que yo tengo entendido que para ser actor pues, tienes que ser un poquito seguro porque a veces vas a ser la mejor, a veces vas a ser la villana, vas a salir con... Bueno, y se entiende que hay ciertas garantías porque no es que sea un cortometraje de Mario Rodríguez que nadie sabe que voy a desnudarme con un tipejo que ni conozco ni tiene trayectoria, pero a ver, vamos a trabajar con gente que es un proyecto real, que va a tener difusión y que va a tener proyección, ¿no? Entonces, digo, ¿no? Sí vale la pena dudar para decir, pues sí, lo voy a desnudar, ¿no? ¿Por qué no? O sea, o sea, me refiero a involucrarte en el proyecto como proyecto, ¿no? O sea, ya de que, que si voy a ver, que si era vieja, sí, exactamente. Sí. Mira, por ejemplo, Margaret Qualley, la joven de La Sustancia, esa chava está bien guapa, está bien bonita, linda, lo que quieras, y aún así le tuvieron que poner un pecho artificial, porque pues el suyo no era estético, consideraron, ¿no? Entonces le pusieron una... Sí, el busto que se le ve en la película no es el de ella. Y digo, pues hasta ella le pusieron, o sea, y ella es como lo ideal, ¿no? Según dentro del universo de la película. Sí. Entonces, digo, bueno, es que, pues eres actriz, pero bueno, ya salió con Demi Moore, le fue muy bien. Y, por ejemplo, con La Sustancia entras en otro subgénero que es el body horror. Que dices, bueno, ya no solamente vamos a hablar de la mente, ya no solamente vamos a hablar del folclore, vamos a hablar del horror corporal, ¿no? Que a mí no me gusta mucho ese cine, sinceramente. En la película de La Sustancia, la escena de
cuando los salpica a todos con la sangre, sí. eso dije, ay. Eso ya se puede catalogar como gore, ¿no? Sí. Tal vez, ¿no? Sí, muchos dicen que sí, otros dicen que no, que solamente es sangre. Digo, sí, no manches, pero es sangre que viene de un brazo que se le acaba de caer, o sea, no es que alguien agarró como por ejemplo en Carrie, aunque tiene la escena parecida, no te da asco, exacto, aunque es la sangre de un cerdo la que le cae, ¿no? Que salpica a los que están enfrente y eso. Aquí es la sangre que está saliendo de una mujer deforme que tiene su cabeza y tiene una cabeza aquí atrás, a Demi Moore. De hecho, desde la deformidad, cuando ella va avanzando y se está exponiendo y ahí ese contraste, incluso la escena cuando está delante de todo el público, o sea, ya ahí empieza la parte gore y se vuelve muy interesante todo. Sí. ¿no? Pero... sí, hay un montón de... O sea, si nos pusiéramos a hacer un libro, por ejemplo, de los subgéneros del horror y cada película que pertenece, será una antología. O sea, hay mucho. Creo que sí funcionan estos conceptos relativamente nuevos, neologismos se llaman, sí funcionan, pero al mismo tiempo es como, ay, pues que ya son demasiados, o sea, todavía no terminamos de concebir unos cuando ya estamos empezando a sacar pues unos nuevos. Pero lo que sí está padre es que escuchas el término body horror y dices, ¿qué es eso? O sea, dices, ¿es horror corporal? Ajá, a ver qué películas están ahí y te adentras en eso. Ahorita acabo de leer un nuevo subgénero, no sé si se lo inventó Wikipedia, porque lo leí ahí, pero no sé si viste que pusieron en cartelera una película que se llama Him, el elegido. Sí, ya vi el tráiler igual, pero no la he visto. Decepción, pero bueno. Yo lo estuve esperando desde que vi el tráiler y en Wikipedia decía, es una película de horror, terror deportivo psicológico. Yaco. O sea, terror deportivo suena muy innovador, suena interesante. Yo no conozco otra película en la que sea de terror dentro de los deportes. Y ahorita que la vi dije, pues psicológico sí es, deportivo sí es, pero no veo el terror. O sea, sean justos. ¿Por qué? ¿Qué le faltó? Es que si sangre. Fíjate que no, sí los tiene, pero aterrizados en esto de terror es lo paranormal, sobrenatural, y horror es lo que está aquí tangible, que perturba y es tangible, pues es más horror deportivo, ¿no? Pero visualmente yo digo es hermosa, y así se lo conté a una prima que no se la recomendé, pero le hablé de ella, le dije visualmente es hermosa, pero la narrativa es como, no entendí, o sea, quedó muy corta, o sea, hubiera preferido que fuera una película como, no sé si conozcas una obra que se llama Koyaanisqatsi. No. Es puro montaje de muchas obras, de muchas fotografías, perdón, y también videos de contaminación, basura y todo eso. No hay narración, no hay diálogo, no me acuerdo si hay música, solo son imágenes, es un collage sobre el mundo, contaminación y eso. Digo, hubiera funcionado mejor así, porque no sé, entiendo que es como una metáfora, diría yo, una puesta en escena de hasta dónde eres capaz de llegar por ser el mejor. Que digo, yo no empatizo con tanto con esta parte porque yo no soy deportista, no me gusta el fútbol americano, pero a lo mejor alguien que sí lo ame, que lo venere, lo vea y diga, qué chido, hasta dónde eres capaz de llegar y todo eso está padre. Pero siento que le faltó ejecución, o sea, como que el director se alocó y se apasionó, y digo, sí está padre trabajar con pasión, pero tienes que darle orden a tu pasión y, pues, no sé, a veces veo películas que digo, ¿cómo consiguieron el dinero para producir esto? Sí. Pues que los productores no saben de cine, ellos solamente saben de ganar dinero. Exactamente. Y dicen, pues se acerca el Super Bowl, es una película de fútbol americano, es una película gringa, es con Marlon Wayans, que es una figura bien importante en Hollywood, y va a salir, y no va a salir de comediante, va a salir como de antagonista, y dices, pues sí, suena innovador, y sí, suena innovador, o sea, está padre que quieras innovar, pero tienes que innovar con cuidado, porque la película, desde el tráiler, a mí me prometía mucho, y anoche que la vi, que por cierto no la alcanzamos a ver en el cine porque quitaron las funciones y solo las dejaron en español. Dije, no la voy a ver en español, pero eso fue una mala señal, que en el cine solo la pongan en español en pocas funciones, ya te está diciendo que no está pegando. Sí. Pero eso para mí no es como una señal de, entonces no la voy a ver. Exactamente, o sea, yo no fui porque no estaba en inglés y dije, pues mejor la veo en la casa, cómodamente. Y cuando la vi dije, qué bueno, que no gastamos ni un peso en ir a verla. O sea, entonces yo digo, está padre innovar. Por ejemplo, ahorita va a salir la película, la de Good Boy. ¿Ya viste el tráiler? Sí.
digo, qué chido, o sea, vas a ver el terror desde la perspectiva de un perrito. Exacto. Que dices, ay, no manches, o sea, yo tengo una regla de no ver películas donde actúen animales, pero la voy a romper en este caso porque me gusta el terror horror, la voy a ver, y porque tengo 3 perritas. Entonces digo, bueno, sí, ya, o sea, ahí yo voy a sufrir o voy a sentir bonito y espero que no muera el perrito. Que por cierto es de las preguntas que más le han hecho al director y creo que no la ha respondido. No, pero bueno, siento que sí, le restaré un poco de magia ahí. Hay otra que va a salir, que, bueno, no sé si ya salió, que es la de Camina, ¿no? Que van caminando y creo que... el camino muere. El camino muere. Muy padre. Esa no la he visto, quiero ¿ya la viste tú? Sí, está bien chida. ¿Qué tal? Sí, me gustó, pero no es terror. ¿No? Ok. Si yo yo la quiero ver no porque sea terror, es un horror, pero en realidad se me antoja la idea de qué sucede, o quién aguanta más en esos experimentos tan raros que puede haber, ¿no? Está interesante. Fíjate que sí es ahora que lo pienso, porque ya cuando la veas, no voy a contar nada de la película, pero sabes que es de chavos, ¿no? Que tienen que caminar, y si se detiene, pues en el trailer se ve que los empiezan a amenazar. Yo cuando la vi dije, qué maldito el gobierno, porque justo es eso, o sea, como la precariedad de tu país, en nuestro caso, yo lo llevé a México, o sea, te hacen ir en contra de tu propia naturaleza, con tal de sobrevivir, con tal de llegar a una meta que solo le va a tocar a uno de los miles que estaban ahí. Sí te la recomiendo mucho, tiene mucho peso porque está basada en una historia de Stephen King. Ya sabes que Stephen King es considerado el maestro del terror, pero no es terror, es horror. Vale mucho la pena. Me gustó mucho porque aparte es muy emotiva. Es como, es que eso es lo padre de las películas de horror, que como están hablando de ti, dices, sí me gustó y me impactó y tiene esto de siniestro o lo que quieras, pero me pega en esta parte de que me dio en la humanidad, porque yo también soy humano, porque yo entiendo por qué ellos quieren participar en eso, porque yo entiendo, o sea, no sé, yo, por ejemplo, me considero a mí misma muy romper reglas, pero siempre he dicho que la única fuerza de la cual nunca iré en contra es la de la naturaleza. Entonces, cuando veo esa película digo, ay, no, es que qué horror, ahora sí qué horror, pero vale mucho la pena porque te dejan pensando, te dejan debatiendo. Yo la fui a ver con mi novio y cuando salimos estuvimos como media hora platicando ahí afuera del cine, así de, pero ¿tú cómo lo interpretaste? Yo sí, y me gustó mucho. Me los imagino así, inexpresivos, así intercambiando nada más, así, perturbados, viendo hacia la así, en el baranda, porque ni había dónde sentarse, ahí, y obviamente con perspectivas diferentes. Él lo ve desde su experiencia, su conocimiento del mundo, yo desde el mío, y yo porque tengo como este gen del guerrero, que siempre quiero andar peleando, pero él lo ve desde un lado más humano, como... Sí, más humano. No quiero como plantear su interpretación porque no quiero contaminar lo que ustedes vayan a entender, ya después lo platicaremos, pero sí es una película que si tú vas con esta idea de que el cine no solamente es para entretener, que también es como para sacudirte un poco, es muy valiosa. Si solamente vas a pasar 2 horas sentado y ves eso, no, vas a salir más cansado. O sea, yo creo que para mí ver una película es toda una ciencia, o sea, no puedes estar sorprendida. Sí, no claro, una experiencia sí. O sea, es todo un ritual para mí. Así es. Y también hay que ser justos. Con cualquier película que vayas a ver tienes que ser respetuoso, o al menos yo así lo entiendo. Entonces, si voy a entrar, por ejemplo, a la sala de cine, así yo haya ido al baño hace 10 minutos, antes entonces tengo que volver a ir. Es mi ritual, porque es mi manera en la que yo digo, este es mi respeto, no solo hacia la película, sino hacia todas las personas que están detrás, que ya una vez que estudias y descubres todo lo que está detrás de la cámara. Sí, claro. Sí, no, de hecho todos tendríamos que quedarnos a ver todos los créditos. Exacto. Con respeto, ¿no? Es lo que también aprendí cuando tuve ese tallercito, que ahí está, pues realmente la parte humana y la hechura y la manera de respetar es quedarte a ver los créditos, ¿no? Que es como una especie de, pues ahora sí, gesto educado, de decir, que estoy viendo y reconozco a la gente que participó, ¿no? Sí, claro. Y también valoras, por ejemplo, la labor de los choferes, de los cocineros, hasta de, como dicen despectivamente, los jalacables. Claro. Jalar cables en el cine es súper peligroso, pero eso lo descubres cuando estudias, no digo que todos están obligados a conocer eso. Claro. Pero sí creo que es una señal de respeto mínimo, que en la sala estés callado, y mucha gente no lo hace.
Claro. Melissa, para ir cerrando, te agradezco mucho. Para ti, ¿qué significa el cine o qué significará en cuanto a ese cambio que te ha dado? Ahora sí vamos a meternos un poquito tal vez a la parte formativa, ¿no? ¿Qué es lo que te ha dejado el cine a ti y como aprendizaje como ser humano? Ay, mira, no me gustan las cursilerías, pero aquí se me va a poner cursi. Te digo que yo renuncié a la religión y yo dije, para mí mi religión es el cine y mi Dios es el padrino. Entonces, creo que lo que para mí es el cine es un refugio. Es un refugio donde tú puedes estar cada vez que quieras. O sea, te sientes triste, solo, lo que sea, una película. Tuviste una discusión, te forman en el trabajo, lo que sea, una película. Y también creo que en varias obras cinematográficas yo he encontrado respuestas. Entonces también diría que es una guía. Es un refugio, es una guía. Y yo, como soy muy pesimista, digo, es que no me puedo aferrar a la gente, porque las personas no sabes cuánto tiempo van a estar en tu vida. Entonces, ¿a qué me aferro? Pues al cine. O sea, yo sé que a lo mejor, digo, no ojalá nunca pase, pero puede faltar mi familia o yo puedo faltarles a ellos. Pero si yo me quedo sola, no, mis películas no se van a ir, ahí van a estar. Entonces, yo sé a qué películas recurrir cuando necesito fuerza, cuando necesito descansar, cuando necesito hasta un abrazo. Digo, no me gusta la cursilería, pero siento que así suena. También cuando necesito fortaleza, pues yo voy a Midsommar. Cuando necesito fuerza, voy al Padrino. Y yo diría en pocas palabras que para mí el cine es, para mí, en una experiencia 100% personal, para mí fue salvación. Te digo, estaba yo en un momento muy mal de mi vida, cuando todavía no estudiaba cine, conocí Midsommar y dije, es que nadie me iba a decir eso. Nunca nadie en mi vida me dijo, pues es que ahorita estás muy abajo, pero y vas a sufrir todavía, vas a pasar una odisea, pero luego va a venir, no quiero decir la felicidad, pero va a venir la paz, la tranquilidad. Sí. Y luego otra vez puede que volvamos a caer, ¿no? Pero son procesos. Entonces, cuando es que yo soy muy apasionada, entonces yo me entrego con todo a mis pasiones y la religión era una de mis pasiones. Entonces cuando yo rompí con esa religión, con esa relación, para mí fue un duelo muy doloroso, sinceramente, y necesitaba llenar eso con algo. Y lo llené sin querer, no lo planeé, lo llené con el cine, pero no solamente con sentarme a ver películas. Yo dije, para mí ver una película es como conocer a una persona que te gusta, y dices, quieres conocerla más, quieres ver su lado bueno, su lado malo, quieres apoyarlo, lo que sea. Y cuando empecé a estudiar cine, empecé a conocer ese lado que no conocía de las películas, que ahora me hacen decir, wow, si antes yo veneraba Midsommar, por ejemplo, ahora es como, casi me dan ganas de rendirle culto, ¿no? Porque, no sé, sí cambiaron mi vida, o sea, son películas que trascendieron y no son películas que yo diga me hicieron mejor persona. Otra película que me encanta súper contemporánea es la de Joker. Joker es un antihéroe, claro, es anarquista y todo eso, y la gente puede decir, ay, pero ¿cómo vas a admirar a este hombre que también era un desvividor? Y digo, pues yo no voy a desvivir a nadie porque tengo miedo de perder mi libertad, pero admiro a las personas que, aunque sean personajes ficticios, que se atreven. Y también en la vida real admiro a las personas que se atreven. O sea, lo que me contabas de tenía este deseo y lo llevé a cabo de esta forma, digo, yo quisiera atreverme y pues no lo he hecho. Esto es solamente como que a mi manera de atreverme un poco, ¿no? O sea, sentarme frente al micrófono, que a mí no me gusta mucho estar frente a la cámara. Pero ya llevas más de una hora, ¿eh? Perdón. No, para que no, se fue un elogio. Ya lo estoy logrando. No estás acostumbrado, pero vas a ver. Sí, o sea, sin filtro no. Pero es eso, o sea, imagínate, yo me encontré mi refugio, mi salvación, mi abrazo, lo que quieras en el cine. Tanto así que digo, tanto he recibido del cine que estoy dispuesta aquí a ir en contra de mis inseguridades para venir a hablar de él. Y pues mi meta, eso siempre lo voy a decir, mi meta no es ganar un Oscar, no es escribir la mejor película del mundo, digo, si se puede algún día, genial, pero mi meta es ir por la calle y que la gente diga, mira, ahí va
la que promueve el cine, incluso si no es en Melissa, pero con que digan, mira, ahí va la cinéfila, mira, ahí va la que le gusta el cine, ya con eso, porque siento que hay mucho del cine que no se valora, no se respeta, pero digo, no es culpa de la gente, es que no le damos la importancia, o sea, está bien como que de vez en cuando quieras ver detrás de la cámara, que en una escena donde a lo mejor solo estás tú viendo qué pasó ahí, porque hay sangre, detrás de ti, detrás de la cámara hay como 100 personas. Dices, no manches, sí, claro, el cine también genera empleos, genera oportunidades, es expresión, es catarsis, es el convenio de todas las bellas artes. O sea, claro. Sí, exacto. Eso estuvo interesante, el convenio de todas las bellas artes. Sí, pues, ¿qué más quieres? Oye, en cuestiones ya, prometo que esta es la última pregunta. Me encantan las entrevistas. Me gustó, me llamó la atención tu parte catártica, la cuestión de ese apego religioso que mencionas. No sé si como una religiosa alguna vez viste La Última Tentación de Cristo, que es un peliculón de Scorsese, y cómo la verías ahora que ya no eres creyente. Mira, no la he visto. Ok. Pero te la recomiendo. Sí, tengo que verla porque Scorsese es uno de mis maestros. Antes la hubiera visto con la pasión de la religiosa que era, y sí lo reconozco, pero ahorita la vería porque sé que es una joya cinematográfica. Aunque nunca me la hayan recomendado, eres el primero. Pero eso es Scorsese. Te lo recomiendo, ¿sabes por qué? A mí me gusta porque no es la típica película sobre Jesús. Habla de un hombre que en realidad tuvo conflictos para hacer lo que dice románticamente la historia que fue Jesús, pero te lo cuenta al estilo Scorsese, un Scorsese que obviamente en aquella época pues tenía un discurso todavía más, ¿cómo se llama? Más suyo, ¿no? Más limpio, no tan pues es una película todavía muy de él, ¿no? Entonces, no tan industrializada. Entonces, me gusta por eso, porque se atreve a tocar temas religiosos, no de fe, pero sí religiosos, donde te pone a Jesús conflictuado en realidad. No te lo pone como si yo he venido a solucionarlo todo, sino de no, güey, yo ni quería estar aquí, pero no sé, ya estoy aquí, ya no te voy a decir más. Y el desarrollo del desenlace de esa idea es buenísima. Yo creo que incluso cualquier persona que es religiosa debería atreverse a verla. Te iba a preguntar, ¿se la recomendarías a un Sí, claro, por supuesto que la recomendaría. Sí. Yo en ese entonces, yo lo vi cuando estaba en la universidad hace 500 años, y fue una de las primeras películas junto con Naranja Mecánica que vi para una materia, ¿no? Y para analizarlas, ¿no? Y hacer, según yo, una especie de apreciación que fue horrible, porque fue horrible a estas alturas ya entiendo que estaba totalmente desvariando, pero fue una buena película porque también te hace ver las cosas de otra manera, no tan romantizada en la parte de religión, y si eres religioso, también aprecias otras, o sea, sí, no es que te haga creer más o creer menos, pero sí te pone otra perspectiva y es muy interesante, ¿no? Qué interesante. Ahí está. La voy a ver, pero sí va a ser como para analizarla cinematográficamente. Sí. Porque dentro de la historia ya no empatizo con nada de eso. No, claro, de hecho, empieza un poco lenta, pero es maravillosa. O sea, todo el contexto es, por supuesto, la historia de Jesús, pero desde otra perspectiva muy distinta a lo que ponen el 24 o el 25 de diciembre. Te ponen un montón de 10 formas de... ¿Y te gusta cine de terror? Sí me gusta, pero digamos que no es lo que siempre ando viendo, ¿no? Por ejemplo, me gusta todas las que has mencionado, las he visto, ¿no? Alguna vez sí me he sentido como un poco con la sensación, y eso a veces, como tú dijiste, que a la gente le gusta irse a asustar, a veces quedarte con la idea de ¿y si sale algo? ¿Y si ahí en ese recoveco oscuro algo se asoma? O sea, ese tipo de cosas. Pero te voy a decir por qué. Porque yo sí creo en lo sobrenatural. Entonces, esa parte es lo que hace también que tenga ese vínculo, ¿no? Esa conexión, está bien. Entonces, esa parte sí. No, pues sí, y me imagino que este episodio lo van a ver gente que le gusta el cine de terror, pero para que se pongan a prueba de a ver si de veras me gusta el cine y el cine de terror, les recomiendo una película, está bien rara, es canadiense, se llama Esquina Marín. Okay. No, rarísima. Si no pasas de los 20 minutos, si no aguantas los primeros 20, ya mejor no la veas, porque empieza lenta, muy lenta. Pero es un formato muy interesante, es un video, yo le digo video estático, porque la cámara está grabando, pero no pasa nada, no se mueve casi nada. La imagen es muy corrosiva, muy arenosa, los sonidos también son corrosivos. Es un proyecto bien padre, se los recomiendo para que ahí vean si de veras les gusta el cine
como obra de arte, Ok. nada más para entretenerse. Esquina Marín, está en Movie. Ok. Y es canadiense. Y sí, está bien padre ese ejercicio. Melissa, muchas gracias por haber estado aquí en la mesa de Salma Copa. Gracias Eres a ustedes. invitada, bienvenida. Igual también para Cristian, que por acá anda, bueno, la banda no lo ve, pero también después compartiremos alguna charla con él. Banda, muchas gracias, cuídense, nos vemos. Chao.